Cedo el uso de la voz al solicitante para que proceda a realizar su exposición. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Esta defensa solicita que se revoque la medida cautelar impuesta al señor Luis Antonio Anguiano Hernández de prisión preventiva en fecha que fue impuesta desde el 17 de abril de 2019, toda vez que a la fecha han variado las condiciones que motivaron su imposición y que además no se encuentra justificada su persistencia de conformidad con el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, previo a la argumentación de fondo de la procedencia de la solicitud planteada, me permito hacer de su conocimiento, señoría, algunos antecedentes respecto de la presente causa, y le hago de su conocimiento que mi representado fue detenido el 12 de abril del año 2019 por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial el 15 de abril, celebrándose en dicha fecha audiencia de control de la detención, formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso. Y en dicha audiencia se le imputó por el delito de lesiones previsto en el artículo 136, fracción segunda, en relación con el diverso 140, es decir, lesiones en riña, lesiones que tardan en sanar más de 15 días y que no ponen en riesgo la vida. Así las cosas, el 17 de abril de 2019, diverso juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de mi representado, 17 de abril, por dicho delito, su señoría. Posterior a ello, se desahogó una diversa audiencia en 5 de julio de 2019. En la fecha en que se le dictó el auto de vinculación a proceso, ¿le fue impuesta medida cautelar? Le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, su señoría. ¿Justificada u oficiosa? Oficiosa, su señoría, que persiste a la fecha. Después, en 5 de julio de 2019, se desahogó una audiencia a solicitud de la Agencia del Ministerio Público de solicitud de prórroga, pues el 17 de abril se había otorgado el término de 2 meses para investigación complementaria, así el 5 de julio se desahogó la audiencia de prórroga. Sin embargo, en dicha audiencia esta defensa se opuso a que se prorrogara dicha investigación complementaria y la oposición fue fundada por el juez de control que la resolvió y se negó la prórroga solicitada por la Fiscalía. Posterior a ello, en 8 de julio se presentó el escrito de acusación en la cual se reiteró la clasificación jurídica, que actualmente nos encontramos aún en la etapa escrita de en la fase escrita de la etapa intermedia, su señoría. Y se reiteró la clasificación jurídica del artículo 136, fracción segunda, en relación con el 140, es decir, lesiones en riña, y estableció como circunstancias específicas del hecho, su señoría, que el señor Luis Antonio sostuvo una riña de obra con Eduardo Yáñez Villaseñor y Aide Nailea Yáñez Villaseñor, disparando mi representado a Eduardo Yáñez Villaseñor, causándole 2 fracturas en las piernas y heridas abrasivas solamente a Aide Nailea Yáñez Villaseñor. Dicha acusación se tuvo por recibida al día siguiente, el 9 de julio, y se dictó el 9 de julio un auto en el cual se señaló como fecha para celebrar la audiencia intermedia el 17 de septiembre. Sin embargo, respecto a ese auto y respecto a esa fecha, esta defensa solicitó o promovió un recurso de revocación porque no se adecuaba a los términos de 30 a 40 días que señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta revocación fue promovida el 6 de agosto y la revocación fue procedente. Se adelantó la audiencia, se citó para la audiencia intermedia para el pasado 9 de agosto a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, el 9 de agosto, la semana pasada, el juez de control estimó que no se daban las condiciones para poder celebrar la audiencia intermedia, toda vez que este órgano judicial no había realizado notificación alguna a las víctimas respecto de la acusación. No se había notificado a las víctimas sobre la acusación. Abogado, recuerde cuál es el objeto de esta audiencia, entonces lo acoto en ese sentido. En cuanto a los antecedentes, bien, pero en cuanto al objeto de esta audiencia, que lo es la revisión de la medida cautelar, ¿qué tiene que exponer?
Sí, su señoría, y justamente es importante el tema de los antecedentes y la conducta procesal de esta defensa, y de hecho nada más me falta señalar un dato sobre antecedentes, que la audiencia intermedia está fijada para el 15 de octubre de este año. Bueno, su señoría, de todos estos antecedentes se desprende en primer lugar que el delito por el cual se acusa al señor Luis Antonio, porque ya obra una acusación, es el mencionado de lesiones que no ponen en riesgo la vida y tardan en sanar más de 15 días en riña, lo cual nos lleva a establecer que existe un margen, una proyección de pena que va de 2 meses a 1 año de prisión. Esto en virtud del atenuante del artículo 140. Y esta proyección de pena, su señoría, es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque el artículo 20 constitucional, en su apartado B, en su fracción sexta, establece como un derecho humano fundamental que toda persona deberá de ser juzgada en un término no mayor a 4 meses. No mayor a 4 meses, su señoría, siempre y cuando el delito por el cual se le acuse, en este caso, que es el caso, no exceda la pena máxima de 2 años de prisión. De igual forma, el artículo 7.5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos regula, su señoría, el derecho a la libertad personal, estableciendo que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, y además este artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o, en caso de no ser juzgada en un plazo razonable, a ser puesta en libertad, en concordancia con el artículo 8.2 de la misma Convención Americana, su señoría, en la cual se establece el derecho a la presunción de inocencia. Por su parte, también otro órgano jurídico internacional, el 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su señoría, señala específicamente que toda persona detenida o presa de igual forma tiene derecho a ser juzgado en el plazo razonable o ser puesta en libertad. Es decir, reitera el Pacto Internacional la obligación que establece el 7.5 de la Convención Americana, su señoría, y esto además lo reitera con el 14.3 en su fracción sexta, en la cual señala que no deben de existir dilaciones indebidas en el procedimiento. Es así entonces, señoría, que se establece un marco constitucional y convencional respecto a la argumentación que continuaré haciendo sobre la medida que se le ha impuesto a mi representado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los criterios de la Convención Americana, inclusive de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido o han aceptado mayormente que el plazo razonable que establecen los instrumentos internacionales justamente se adecúa al supuesto es previsto en la fracción sexta del artículo 20, es decir, de 4 meses, su señoría. Inclusive existe jurisprudencia orientadora de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y me voy a hacer cargo de algunos antecedentes de jurisprudencia. Nada más para precisarle, si bien es cierto, estoy escuchando los criterios a que usted está haciendo alusión con el fin de que se tomen en consideración una vez que haga su solicitud, le voy a pedir que mejor primero realice su solicitud y en atención a ello me señale en qué se apoya, en qué criterios apoya la misma, toda vez que es importante escuchar pues primeramente en qué basa la petición a que hace referencia. Máxime que, como lo he escuchado hace un momento, la prisión, la medida cautelar de la que usted solicita la revisión, pues es una medida impuesta de manera oficiosa, no es una medida cautelar justificada. Por ello es que me gustaría escuchar cuál es la solicitud que usted pretende en este momento. Sí, señora, que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva y se le imponga a mi representado la medida cautelar de presentación periódica, la prohibición de acercarse a las víctimas del delito, así como a su lugar de residencia, su señoría. Toda vez que estas medidas son coincidentes con el marco interamericano del cual me voy a hacer mención, y además que cumplirán con los requisitos que han establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la persistencia de la medida cautelar de prisión preventiva, su señoría. Esa es la petición en particular, que se imponga, se revoque la medida cautelar de prisión preventiva y se ponga
se imponga la presentación periódica, así como la prohibición de acercarse a las víctimas, así como a su domicilio, su señoría. Pues justamente esta defensa considera que se cumplen con los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su señoría, así como los criterios establecidos por la Corte Interamericana. Y entonces me voy a hacer cargo de cuáles son esos criterios en este momento nacionales en un primer momento, y después regresaré a la jurisprudencia interamericana, y específicamente al resolver, su señoría, un amparo en revisión, el número 27/2012, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual emanó una tesis con número de registro 214-29, se estableció, su señoría, los parámetros que deben de ser considerados cuando, como en el caso se argumenta, que no existe razonabilidad para poder prolongar la medida cautelar de la prisión preventiva, inclusive aún siendo oficiosa, su señoría, porque la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, aún en su calidad de oficiosa, no puede ser de forma irracional y no puede ser de forma indefinida, sino debe de estar sujeto a los criterios internacionales y nacionales de razonabilidad. Y justamente esta jurisprudencia, en relación también con la jurisprudencia con número de registro 2014-013, ambas del máximo tribunal, su señoría, ambas del máximo tribunal, que fueron resueltas también en el amparo 27/2012, se establece como primer requisito, su señoría, que para justificar la permanencia de la prisión preventiva, que existe una sospecha de que la persona, el justiciable, cometió el delito. Sin embargo, esto no es suficiente, dice la misma Corte, para poder por sí mismo llevar a una persona que permanezca en prisión preventiva. Es decir, la simple sospecha se colma en este caso con el dictado de un auto de vinculación a proceso, pero por sí mismo ello no es suficiente. Como segundo requisito, su señoría estableció un peligro de fuga, es decir, la posibilidad que deberá de ponderarse respecto al arraigo que el imputado tiene con el lugar donde se ha cometido el delito, así como la severidad de la pena. Y al respecto, su señoría, le informo que esta defensa recabó en fecha 16 de junio del año 2019 un acta de entrevista a la señora María del Socorro Anguiano Hernández, en la cual, en la parte que nos interesa, señala que Luis Antonio Anguiano Hernández es su hermano y que además tiene más de 30 años viviendo en el mismo domicilio que se encuentra en reserva, sin embargo obra dentro de la carpeta administrativa. Y que además, su señoría, esta información de que mi representado tiene un domicilio fijo desde hace más de 30 años se encuentra corroborada no solamente con esta acta de entrevista, sino también con el informe de investigación rendido por Héctor Manuel Pérez, policía de investigación, en fecha 13 de abril del año 2019, anexo al informe 046 diagonal FME diagonal Olimpo diagonal OM diagonal 2019, en el cual señala a su señoría que constató que efectivamente mi representado vive en el domicilio que ha manifestado a esta autoridad judicial. Inclusive anexó a dicho informe la consulta del padrón de licencias, en la cual se puede observar que mi propio representado otorgó al padrón de licencias hace 13 años el mismo domicilio que a la fecha persiste como el de mi representado, su señoría. Además de la propia testigo Socorro Anguiano Hernández, se establece que mi representado, toda su familia vive en la ciudad, que no tiene familiares fuera del estado ni fuera del país y que no tiene tampoco documentos migratorios, su señoría, por lo cual se demuestra que tiene un arraigo familiar y domiciliario con esta ciudad de San Luis Potosí y con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que es donde vive su señoría, que se encuentra dentro de la jurisdicción de esta autoridad judicial. Además, su señoría también establece pues la severidad de la pena, que ya se ha establecido que va de 2 meses a 1 año de prisión, su señoría.
lo cual entonces hace evidente que la pena es una de las penas más bajas que prevé la legislación penal y que inclusive aun y cuando se le impusiera la pena máxima, pues mi representado podría haberse beneficiado con la suspensión de la ejecución de dicha sanción, pues es una pena que no excede de los 5 años, con lo cual, su señoría, es un motivo mayor para establecer que mi representado no tendrá un riesgo de fuga, pues en caso de permanecer sub judice y de permanecer compareciendo, pues podrá ser beneficiario de dicho beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena. De igual forma, su señoría, se establece de la acta de entrevista a María del Socorro que mi representado trabaja como chofer, desde hace más de 6 años, con lo cual se establece que también tiene un arraigo laboral en esta ciudad, su señoría, y es por ello, sin embargo, a pesar de que se demuestra que existe un arraigo domiciliario, familiar y laboral, pues que en un ámbito de lealtad se sugiere, como ya lo he establecido, que se le imponga la medida cautelar prevista en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, como tercer parámetro que establece la jurisprudencia en las tesis y en las resoluciones de amparo que ya he mencionado, se establece como tercer elemento que no exista el riesgo de comisión de nuevos delitos, y para tal efecto me hago referencia de nuevo al informe de Héctor Manuel Pérez, de fecha 13 de abril del presente año, del mismo número 046/2019, del cual obra el historial de detenciones de mi representado. Y en dicho historial exclusivamente se encuentra una sola detención. Dicha detención o dicho ingreso a los separos de la Policía Ministerial ocurrió el 13 de abril de 2019, es decir, respecto a los hechos de la presente causa, su señoría. Ahora bien, no pasa desapercibido que en atención al principio de presunción de inocencia y de carga de la prueba, tal circunstancia de riesgo de comisión de delitos, pues bueno, debería de corresponder a la parte acusadora, su señoría. Sin embargo, en un deber de objetividad se establece que pues no existen antecedentes delictivos de mi representado. Como cuarto criterio, la misma Suprema Corte, en relación con los criterios interamericanos, establece que debe de analizarse si existe riesgo de imposibilitar la investigación. Sin embargo, la investigación, su señoría, fue cerrada en fecha 17 de junio de 2018, su señoría, y que también establece que no exista riesgo para testigos. Y le hago saber, su señoría, que... hace un momento... no le escuché bien. Me dice ¿sí? Que no se actualiza el riesgo para la investigación, toda vez que el 17 de junio del 2000, ¿me dijo? 19, perdón. El 19 de junio de 2019 se cerró la investigación complementaria. Sí, se cerró la investigación complementaria, por lo cual pues no existe riesgo de que se entorpezca la investigación, porque la misma ha terminado y no existió una solicitud de reapertura por parte de ninguno de los intervinientes materiales o técnicos. No hay solicitud de reapertura. Ahora, respecto de existencia de riesgos como quinto criterio para víctimas o testigos, en primer lugar es necesario señalarle que del escrito de acusación se desprende que existen 11 testigos ofertados en la presente causa por la Fiscalía, 11. Sin embargo, de esos 11, 7, su señoría, son policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, y 2 más son policías de la Dirección de Métodos de Investigación. Elementos que todos, dado su empleo y sus características personales, derivados de su trabajo como elementos de seguridad y elementos de investigación, su señoría, pues no existe riesgo para que mi representado pueda imposibilitar que los mismos comparezcan al presente juicio, su señoría. Ahora, respecto a el riesgo para las víctimas, sobre la víctima Eduardo y Aide, ambos de apellidos Yáñez Villaseñor, esta defensa solicita que se imponga la medida cautelar, como ya lo he mencionado, prevista en la fracción octava del mismo 155, con lo cual se busca tutelar que las víctimas no corran riesgo alguno respecto a los riesgos procesales, su señoría, es decir,
que se imponga la imposibilidad de que mi representado se acerque a los mismos, a las víctimas, así como a su domicilio, el cual obra en la carpeta administrativa y que también se ha encontrado en reserva durante las últimas audiencias, su señoría. Ahora, y aquí es donde cobra relevancia los antecedentes, su señoría, que ya me hice cargo, porque como sexto criterio que establece la primera sala para analizar respecto a establecer la razonabilidad de la persistencia de la medida de prisión preventiva aún oficiosa, su señoría, estima necesario analizar la actitud de la defensa durante el proceso, es decir, que el actuar de esta defensa no tenga por objeto el entorpecer o alargar los términos, su señoría, y para tal efecto es que me hice cargo primero de los antecedentes de investigación, pues es también necesario y relevante establecer que de la vinculación a proceso del 17 de abril hasta el 10 de junio del presente año, dentro de la carpeta de investigación, su señoría, no se realizó ningún acto de investigación, es decir, durante todo el tiempo de la investigación complementaria no se realizó acto por ninguna de las partes procesales, ni intervinientes técnicos ni materiales, su señoría. Así, inclusive durante el desahogo de la secuela del presente procedimiento, pues esta defensa no ha buscado prolongarlo, sino al contrario, ha buscado que se acoten los términos, pues como ya lo mencioné, en audiencia de prórroga se solicitó que no se prorrogara y fue concedida, aun y cuando se concedió, se fijó como fecha 2 meses posterior al recibimiento de la acusación para la celebración de la intermedia, es decir, primero para el mes de septiembre, esta defensa buscó acotar dicho término y se celebró en la semana pasada, el 9 de agosto. Sin embargo, su prolongación ahora de la audiencia intermedia al mes de octubre pues no es derivado del ejercicio del derecho de defensa, sino derivado de la falta de notificación, que existe a las víctimas, su señoría. Inclusive es importante señalar que en dicha audiencia, esta defensa también promovió antes de terminar dicha audiencia un recurso de revocación en contra de la determinación del diverso juez de control. Sin embargo, el juez de control desechó dicho recurso de revocación y argumentó que la fecha para el mes de octubre pues era en atención a la carga de trabajo, sin tomar en cuenta el término señalado por la propia Constitución. También le hago de su conocimiento que en la presente causa no se ha promovido juicio de amparo o recurso de apelación alguno que pudiera suspender o imposibilitar la consecución del procedimiento. Entonces, la prolongación, su señoría, nos lleva a concluir que no es derivado del ejercicio de defensa, sino la prolongación del presente proceso es atribuible a causas que no se encuentran bajo el control de esta defensa, como la falta de notificaciones dentro de la presente causa, su señoría. De igual forma, es necesario resaltar las circunstancias, su señoría, de comisión del delito de lesiones que nos atañe, es decir, el daño al bien jurídico tutelado se hizo consistir en 2 fracturas, solamente, su señoría, 2 fracturas que fueron cometidas bajo la atenuante de riña. ¿Sí? Ahí ya lo establecí y estoy nada siendo más, reiterativo. Le voy a precisar un poquito para que acotar esto y no desviarnos del tema. Precisamente recuerde que una de las razones por las cuales se puede verificar la imposición de una medida cautelar, pues bueno, precisamente lo serán aquellas que varíen y que nos hagan factible el modificar dicha medida. En el caso, en cuanto al tema que usted pretende tratar en este momento, le pregunto, incide en este cambio, en esta variación para efecto de poder tomar esta determinación? Incide, su señoría, en virtud de que, de hecho, me voy a hacer cargo de justificar esa variación. La variación, su señoría, es la razonabilidad
que se ha establecido tanto por tribunales internacionales como por tribunales nacionales. Usted desde hace un momento me está señalando en cuanto a la razonabilidad, sin embargo, pues bueno, ya me precisó los puntos en cuanto a esa razonabilidad. ¿Hay algo más que me tenga que precisar en ese sentido? Sí, su señoría, un momento. Ellos sin pretender, pues bueno, coartarle el derecho de exposición. Sin embargo, pues vamos a centrarnos precisamente en el punto a tratar y el punto de debate en cuanto a esta solicitud. Sí, su señoría, y justamente con esto, con las circunstancias de comisión, es decir, de la que se cometieron dos fracturas con la atenuante de riña, doy por cumplido pues todos los requisitos que establece la misma Suprema Corte en relación con la jurisprudencia interamericana, su señoría. Entonces es viable ponderar, porque hay que hacer una ponderación, su señoría, en este momento. Si la restricción de la libertad de mi representado atenta contra los principios de presunción de inocencia, debido proceso, exacta aplicación de la ley y de plazo razonable, su señoría. Sí, tiene que hacerse una ponderación de estos derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque una prolongación derivada, su señoría, de una dilación indebida no atribuible a la defensa significará entonces una sanción anticipada. Y este no es un criterio solamente de esta defensa, sino este criterio además ha sido compartido en el amparo en revisión 27/2012 de la Suprema Corte, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con número 2/1997, así como, ahora sí me voy a hacer cargo solamente al menos de mencionar las jurisprudencias que considero son aplicables al caso particular, para al menos dejar constancia y que eventualmente no sea considerado un argumento novedoso. A ver, abogado, nada más aterríceme su idea. En cuanto, o sea, usted señala que es que hace un momento me habló de que el motivo por el cual está solicitando la variación de la medida cautelar impuesta de oficio lo era que no existía razonabilidad para prolongar dicha prisión preventiva oficiosa. Ahora me habla de que existe una restricción indebida de la libertad. Además, me dice que ella es atribuible a dilaciones que no son por parte de la defensa. ¿Cuál es en concreto esa circunstancia que usted quiere hacer valer? Ok, señoría. Su señoría, se ha prolongado irracionalmente o se ha prolongado, de hecho, indebidamente la prisión preventiva de mi representado, porque justamente, su señoría, no ha sido o no se ha acotado el presente proceso a los plazos establecidos por la propia Convención Americana de los Derechos Humanos, su señoría, en el 7.5, es decir, a ser juzgado en un plazo razonable. Y como ya lo he dicho, el plazo razonable para ser juzgado es el previsto en la fracción sexta del artículo 20, y ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa entonces cuando una persona no es juzgada? Cuando no es juzgada en ese plazo razonable y derivado de ese incumplimiento del plazo razonable se prolonga la prisión preventiva, entonces no se justifica la razonabilidad de la imposición de dicha medida, y la imposición de la medida cautelar entonces será indebida y ahora, su señoría, será considerada como una sanción anticipada. Este criterio, su señoría, este criterio, que es el que me voy a hacer cargo en este momento, se encuentra sustentado en las tesis a las que ya me he hecho referencia y en la jurisprudencia interamericana. Inclusive, su señoría, el término para ser juzgado en relación con la duración de la prisión preventiva no es algo novedoso en el sistema jurídico mexicano, su señoría. Inclusive, previo a la reforma del año 2011, era aplicable, y a la fecha también es aplicable también, y se ve más comúnmente, o es más fácil observarlo comúnmente, en el sistema de justicia para adolescentes, como a manera de una figura de símil, su señoría. Y de hecho, su señoría, la Corte Interamericana, y le voy a hacer de nuevo
insistencia sobre la jurisprudencia, específicamente la sentencia Valle Jaramillo contra Colombia de 27 de noviembre de 2008, así como la sentencia, en esta sentencia la Corte Interamericana, junto con la sentencia Juárez Rosero contra Ecuador, estableció que el plazo razonable debe de computarse desde el momento de la detención hasta la finalización con sentencia firme. Ese es el plazo razonable. En el caso mexicano, 4 meses. Y que cuando se excede dicho plazo razonable para ser juzgado y ello incide o deriva una prolongación indebida en la medida cautelar de prisión, entonces se estaría atentando contra los derechos fundamentales del justiciable, pues la jurisprudencia internacional y la convención son muy claras, su señoría. Dice, tiene que ser juzgado en un plazo razonable o, en caso de incumplir con el plazo razonable, ser puesto en libertad, su señoría. ¿Sí? Y que además establece la Corte Interamericana que la prolongación de la medida cautelar no debe, su señoría, de justificarse por razones administrativas o ajenas al derecho de defensa del inculpado, pues constituiría de nuevo una violación a sus derechos fundamentales. Inclusive, su señoría, en dichas sentencias, en el caso colombiano, se llegó a imponer una sanción de 1 año 2 meses de prisión a la persona que recurrió al Tribunal Internacional. Y su prisión preventiva, su señoría, excedió el plazo razonable para ser juzgado, razón por la cual, inclusive excedió la sentencia, razón por la cual llevó al Estado parte a ser condenado por la Corte Interamericana, su señoría. Imagínense, por una pena de 1 año fue condenado el Estado colombiano por la violación a derechos humanos. Entonces, su señoría, es claro, la norma es clara. Si no se juzga en un plazo razonable, debe de ser puesto en libertad. Y como a la fecha se ha incumplido con tal plazo razonable, la prisión preventiva no se podrá justificar. Resulta irrazonable la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, pues inclusive las fechas que la autoridad judicial ha impuesto para poder seguir el procedimiento fueron justificadas por causas simplemente administrativas, sin atenderse los términos señalados por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, su señoría. Entonces, esto significará una vulneración al imponerse una sanción anticipada derivado de la prolongación indebida, de la prolongación irrazonable de la prisión preventiva, en la vulneración a los derechos de debido proceso, de exacta aplicación de la norma, de ser juzgado en un plazo razonable y además del principio y del derecho humano de presunción de inocencia. Ahora, esto además, su señoría, deberá de interpretarse de conformidad con el artículo 1 constitucional, es decir, deberá de hacerse un control difuso de convencionalidad. Su señoría deberá de aplicar justamente lo previsto en el tratado internacional, en el cual establece esta obligación de liberar a la persona. Sin embargo, también la jurisprudencia internacional establece que dicha libertad no es óbice para la continuación del proceso. Sin embargo, sí es necesario que se le impongan diversas medidas, las cuales se solicita sean las ya mencionadas, su señoría, pues en caso de que mi representado no sea liberado por haberse incumplido por causas ajenas al derecho de defensa el plazo razonable, su señoría, pues esta autoridad entonces se tendría que ver obligada a acotar los términos para no incumplir la Constitución y los tratados internacionales, su señoría. Es decir, señalar una nueva fecha inclusive más cercana para la celebración de la audiencia intermedia. Sin embargo, derivado de la irrazonabilidad de la prolongación del proceso, también resulta irrazonable la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, su señoría, inclusive señalando cuál es el bien jurídico que se ha dañado en este caso, que fue la integridad física en la salud. Y el tipo de lesiones causadas, su señoría, 2 fracturas, pues no ameritan tampoco una prolongación más allá. Es por ello, su señoría, que solicito se revoque la medida cautelar de prisión preventiva aún oficiosa y se imponga la diversa
contemplada en la fracción primera y en la fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 155. Su señoría, pues no se adecúan a lo previsto en los numerales 20 fracción sexta, 7.5, 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su señoría, en atención a los criterios judiciales a los cuales ya he hecho referencia. Es cuanto a mi primera intervención, su señoría. Bien. En este momento concedo el uso de la voz a la agente del Ministerio Público para que realice sus posiciones en cuanto a ello. Sí, su señoría, muchas gracias. Con respecto a los criterios que establece la defensa en cuanto a los criterios internacionales y todo eso, que esta representación social cabe hacer mención que la conducta delictiva por la cual se ha señalado la vinculación al imputado es de lesiones en riña. Sin embargo, estas lesiones en riña o esta conducta delictiva fue realizada mediante medios violentos, que fue el disparo de arma de fuego. No hay que perder de vista eso, su señoría, dado que, si bien es cierto, en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales no se establece una prisión preventiva como tal, preventiva oficiosa como tal. En el 19 constitucional sí, por lo que en el 19 constitucional en su párrafo segundo nos manifiesta que en específico que los delitos cometidos en materia de cometidos con medios violentos como armas y explosivos se debe de establecer una prisión preventiva de carácter oficioso. Aunado a ello, su señoría, he de manifestar que hasta el momento no se han dado dilaciones indebidas al procedimiento como lo ha establecido la defensa, dado que de igual manera como lo ha establecido la defensa, se han dado las dilaciones por manera justificada por parte del órgano jurisdiccional, en razón a que o no se han notificado a las partes, a los órganos intervinientes, o bien a otro tipo de circunstancias relativas a la carga de trabajo del Poder Judicial. Por lo tanto, no puede ser una dilación indebida. De igual manera, manifiesta muchas cosas en relación a la libertad personal, en relación a la presunción de inocencia y en relación a la razonabilidad de la actitud del imputado o de la defensa para dilucidar o dilatar el procedimiento. Sin embargo, también cabe manifestar que aquí la presente audiencia es únicamente para modificar o revocar la medida cautelar establecida por anterior juez de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, como les reitero, es necesario ponderar la supremacía constitucional del 19 constitucional, aunado también al 20 constitucional, apartado B, inciso, fracción novena, en su segundo párrafo, de igual manera, en donde establece que la prisión no podrá exceder en ningún caso no podrá ser superior a 2 años, por lo cual hasta el momento no ha excedido de 2 años la prisión preventiva oficiosa. De igual manera, en relación a la que existe un riesgo de comisión de nuevos delitos, y hace referencia al oficio realizado por el agente de investigación de la Dirección de Métodos de Investigación de la Policía Ministerial, en donde manifiesta que en la ficha signalética únicamente está contemplada un ingreso. Esto no quiere decir que posteriormente él mismo pueda realizar otros delitos, aunado a que ya cometió uno y por medio violento, su señoría. Un momento, por favor. En cuanto a la severidad de la pena, pues
a la que refiere la defensa, pues estamos de manifiesto que efectivamente sí es una pena menor, sin embargo, como ya lo hice notar, fue realizada la conducta delictiva mediante medios violentos, como lo fue el disparo de arma de fuego a las dos víctimas, ¿sí? En sí, vuelvo a reiterar, su señoría, que se deseche la petición realizada por la defensa y se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, señoría. Bien. Por lo que hace a la asesoría jurídica, ¿algo que manifestar? Sí, señoría, permítame. Me voy a hacer cargo a, bueno, en primer momento me adhiero a lo que refiere la fiscal como representante social de las víctimas y en su caso voy a ser breve en cuanto a lo que refiere la defensa del control difuso que pretende hacer valer ante este tribunal. Dado que la revisión de la medida en primer momento debe tomarse en cuenta si ha variado de manera objetiva o no, y por lo que hace esta asesoría jurídica, en ningún momento considera que se haya variado esas condiciones de manera objetiva por el que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, como lo reitera la representación social, por un medio de arma de fuego y que se le vinculó a proceso de lesiones en riña, pero no quiere decir que esa vinculación a proceso es un estándar mínimo probatorio, perdón, el mínimo que se le vinculó a proceso por el hecho que la ley señala como delito, pero no quiera decir y malinterpretar que se le juzgue ahora como lo establece y como lo ha venido refiriendo la defensa en el término que ya escuchamos y que es repetitivo y sobreabundante decirlo, dado que ese control difuso no tiene nada que ver con la revisión de la medida cautelar que está solicitando imponer y que considera que se debe de cambiar la medida a una presentación periódica. En un primer momento existe un riesgo fundado para las víctimas que represento. ¿Por qué? Porque trae a colación que este acto que cometió el aquí imputado fue por 8 disparos de arma de fuego en contra de mis representados. Entonces ello a decir que la supremacía constitucional del artículo 19 no lo considera y lo pretende hacer valer a su favor cuando no le favorece. Entonces ese control difuso creo que no es el elemento o instrumento a hacer valer ante esta revisión de medida. ¿Por qué? Porque para que se le juzgue en un término de 4 meses por el delito que él refiere, pues para ello precisamente los términos y plazos han continuado sin ninguna dilación ni tampoco de manera injustificada. Ha venido el procedimiento conforme al procedimiento penal y los términos y plazos constitucionalmente se le han respetado sus derechos, no se han violentado. Por ende, no le asiste la petición solicitada, ya que si bien es cierto el que ha tratado de dilatar el procedimiento es la defensa por el recurso de revisión, el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de 9 de julio que señalaba la audiencia de 17 de septiembre para la audiencia intermedia. Entonces se contradice la defensa, con todo respeto lo digo, señoría, y lo hago saber a usted para que en su momento resuelva, porque esa dilación que él realizó del recurso de revocación ocasionó que se reprogramara la audiencia hasta el día 15 de octubre. Entonces, considera esta asesoría que no se le han violentado sus derechos, al contrario, hemos sido respetuosos, tan es así que él presentó una petición de suspensión condicional al proceso y la misma se desarrolló en el término de vacaciones del 22 de julio al 2 de agosto, se desarrolló en esa etapa que se encontraba el tribunal y no tenían por qué fijarle la audiencia para la suspensión condicional del proceso. Entonces se contradice con todos los elementos que quiere hacer valer, porque por un lado esa petición
suspensión condicional al proceso para reparar íntegramente la reparación del daño a las víctimas, se contradice con lo que ahora refiere, que pretende hacer valer que se le están violentando sus derechos. Cuando esa aceptación es porque pretendía una salida alterna, aceptando el hecho que cometió y al contrario, sobreabundante como lo ejerció en su conducta el imputado. Entonces, por esto, sí se debe de considerar esa supremacía constitucional del 19 constitucional, de todo el control difuso que pretende hacer valer a su favor, que no le asiste, porque no es la revisión de la medida. Estamos hablando que él quiere que se le juzgue conforme a ese plazo que él refiere. No se le está dilatando ni injustificadamente restringiendo ese derecho. Entonces, pero se debe preponderar también, como él refiere, los derechos de la víctima, a que el hecho por el cual se le acusa a su representado en su momento no quede impune. Y también, entonces, si así pretende él considerar esos controles difusos, no le asiste, al contrario, trata él de obstaculizar el procedimiento, de tal vez sustraerse de la justicia de la acción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si él pretendía hacer valer a través de ese medio alterno de la suspensión condicional al proceso, entonces nosotros estábamos en todo momento de aceptar la reparación del daño íntegramente, cosa que no sucedió y se le desechó esa petición. ¿Por qué? Porque no reparaba en su totalidad, de forma íntegra, la reparación del daño. En este momento lo acoto para que sí. Se pronuncie exactamente en cuanto al objeto de esta audiencia y que ya ha expuesto el abogado defensor. Sí, efectivamente, gracias, señoría. Y por todo esto, pues no es factible la petición que hace la defensa por el cambio de medida cautelar, dado que se cometió con un hecho violento por arma de fuego y no da lugar a las medidas cautelares que refiere, para que el mismo no se sustraiga de la acción y sea proporcional e idónea a la medida ya impuesta. Es por ello, señoría, que nos solicitamos que se le deseche la petición del cambio de medida cautelar. Es cuanto. Bien. Una vez que he escuchado el alegato que han hecho las partes, tanto la exposición de la defensa como de la agente del Ministerio Público, así como de la asesoría jurídica, en este momento, concede el uso de la voz, abogado defensor, ¿desea hacer el derecho de réplica? Sí, su señoría, me voy a hacer cargo de los argumentos vertidos muy puntual. En primer lugar, le pido que sea puntual. Respecto a los argumentos relacionados a la audiencia de suspensión condicional del proceso, señoría, en cuanto a ello, le reitero que he acotado sí. al asesor jurídico con el fin de que tome en consideración únicamente el objeto del debate de esta audiencia. Sí. Por ello, no prolonguemos más esta audiencia tratando temas que no inciden en el objeto de la misma. Sí, no lo voy a hacer, señoría, nada más quiero hacer mención que dichos argumentos no pueden ser valorados en virtud de tratarse de un mecanismo alterno de solución de controversias, por lo cual no pueden ser introducidos al debate conforme a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos. Ahora, su señoría, respecto a lo mencionado, que efectivamente la medida cautelar de prisión preventiva se impuso de conformidad con lo previsto en el 19 constitucional, pues se consideró que que la comisión del delito, al ser derivado del disparo de un arma de fuego, o que esas fracturas derivadas de un arma de fuego, pues eran cometidos con hechos violentos, su señoría. Sin embargo, lo que sí es inexacto, su señoría, es necesario es que debe de preponderarse dicha medida cautelar del artículo 19 por ser cometida con medios violentos en relación con el artículo 20 ya mencionado y por la fracción ya mencionada por la Fiscalía, pues señala que debe de prevalecer la Constitución, lo cual pues es
a consideración de esta defensa un argumento que no se encuentra adecuado justamente a lo previsto en el 133 de la Constitución, la cual establece que la propia Constitución y tratados internacionales son la norma suprema. Esto en relación con el artículo primero, pues, su señoría, no tomar en cuenta al momento de resolver lo previsto en la norma internacional, pues sería ir en contra del principio pro persona, de la interpretación más amplia y favorable establecida por el propio artículo primero constitucional, el cual también establece la supremacía de los tratados internacionales que México, de los cuales México forma parte, su señoría. Y además, como se ha dicho, y como justamente lo menciona en la contraparte, la Fiscalía, la prolongación de esta causa se ha derivado de la carga de trabajo y de la imposibilidad administrativa de realizar notificaciones. Por eso se ha prolongado, su señoría, lo cual no es atribuible a esta defensa y además no es una justificación suficiente para en primer momento prolongar el proceso y que derivado de esta prolongación del proceso venga la irracionalidad de la prolongación de la medida cautelar, la cual a la fecha ya se ha excedido de este plazo razonable. Es decir, la prisión preventiva va a durar solamente el plazo razonable establecido en la fracción sexta del artículo 20. Sin embargo, podría prolongarse cuando se justifique por el ejercicio del derecho de defensa y a la fecha no ha sido así. Y respecto a que efectivamente la Fiscalía señala que mi representado pues no tiene antecedentes, no ha contado con detenciones, sin embargo, señala que no exime que se puedan cometer otros delitos, pues es necesario establecer que nuestra propia norma suprema y un principio básico del derecho penal es que nuestro derecho penal es de acto, no es un derecho penal de autor, por lo cual el riesgo que la persona per se podría representar, pues no es atendible en la presente audiencia, su señoría. Ahora, respecto a que existe un riesgo fundado señalado por la asesoría jurídica, pues bueno, no existe ningún dato de prueba objetivo que establezca dicho riesgo fundado, su señoría. Además, como que la variación se ha tornado y que derivado o que la variación que se hace valer en este momento, como se ha dicho, es que la medida se ha tornado irracional, su señoría, al no acotarse al plazo razonable. Y respecto a que señala que la prolongación se ha derivado del recurso de revocación, pues como se ha mencionado, el objeto de dicho recurso de revocación y su efecto fue acercar la audiencia intermedia, es decir, acotar el tiempo. En su momento, en la audiencia de 9 de agosto, su diferimiento fue derivado del actuar del órgano administrativo ante la falta de notificaciones y derivado de la falta de notificación y de la carga de trabajo, lo cual, como se ha dicho, no es la justificación idónea, su señoría. Ahora, también, su señoría, el hecho de que nos encontremos ante una prisión oficiosa, como lo menciona la Fiscalía y la asesoría jurídica, no significa que no pueda ser revisada. Es decir, la jurisprudencia internacional ya ha establecido también que debe de existir una revisión periódica para que la prisión no se prolongue de forma indefinida, por lo cual ha establecido también la jurisprudencia interamericana en el caso Argüelles contra Argentina, que para que el juez no debe de esperar a que se dicte una sentencia absolutoria para otorgar la libertad al justiciable, sino que deberá de revisar constantemente si la persistencia de la medida cautelar resulta razonable, pertinente e idónea, inclusive, su señoría, y proporcional para de conformidad con los parámetros ya señalados, su señoría, y los parámetros que impone la ley en el sistema interamericano que ya he mencionado, como en el sistema constitucional mexicano, razón por la cual insisto en mi petición que se revoque la medida cautelar impuesta de prisión preventiva oficiosa a mi representado y en su caso se imponga la prevista en la fracción primera y octava del artículo 155 en atención al 7.5, artículo 20, fracción sexta y primero constitucional. Su señoría, es cuanto. Bien. Una vez que he escuchado los argumentos vertidos por ambas partes, primeramente se precisa lo siguiente. El objeto de esta audiencia lo es precisamente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa que en su momento fue impuesta al imputado aquí presente, Luis Antonio Anguiano Hernández, por diverso juez de control, ello con fecha 17 de abril del 2019. Fecha en la cual se consideró, de acuerdo a lo expuesto por las partes y que no he escuchado que haya sido desvirtuado, que dicha imposición de la medida lo era porque el delito, el hecho que la ley señala como delito de lesiones en riña, pues bueno, había sido cometido con medios violentos. Ello considerando que a la fecha nuestra Carta Magna en su artículo 19 constitucional señala que cuando el delito sea cometido con medios violentos, pues dará lugar a dicha prisión preventiva oficiosa. Ahora, si bien es cierto, en este momento escucho que la materia de controversia lo es y de acuerdo a la exposición que realiza la defensa, que pues dicha prisión preventiva oficiosa se ha prolongado de manera irracional, toda vez que pues así lo refiere, y dicha irracionalidad la basa en el hecho de que no ha sido juzgado en el término a que hace referencia la fracción sexta del numeral 20 constitucional, apartado B, que lo es de 4 meses, he de señalarle que si bien dicho argumento resulta en un momento pues válido, toda vez que efectivamente el numeral 20 constitucional en su fracción sexta, apartado B, fracción sexta, señala que precisamente debe de todo imputado, para el caso de que la pena a imponer no exceda de 2 años de prisión, pues será juzgado antes de 4 meses. Sin embargo, dicha circunstancia, pues he escuchado, según los argumentos de la defensa, pues se torna irrazonable porque señala que han existido dilaciones innecesarias y que, bueno, dilaciones, como lo refirió, indebidas, y que atribuye a este centro o a esta autoridad. He de decirle que, contrario a lo que refiere, únicamente se ha cumplido con lo que han solicitado las partes en cada etapa procesal. Ahora, si bien es cierto en cuanto a su argumento, en el sentido de que debe ponderarse, que debe prevalecer la Constitución, lo que señala la Constitución, en ese sentido, en cuanto a que debe juzgársele antes de 4 meses, a más tardar en 4 meses, de acuerdo a la pena que en dado momento se le impondría de acuerdo al delito que se le atribuye. Lo cierto es que también el artículo 19 constitucional, en su párrafo 9, señala, perdón, el artículo 20 constitucional, en su apartado B, párrafo 9, se señala que en ningún caso la prisión preventiva podrá prolongarse, y señala que ésta no podrá exceder como tiempo máximo de la pena que fije la ley al delito que motivara el proceso, y en ningún caso podrá exceder de 2 años. Hace un momento, según los argumentos que ha vertido la propia defensa, escuché que la pena, la proyección de pena del delito de lesiones en riñas que le fue atribuido al imputado aquí presente, lo es de 2 meses a 1 año, y tomando en consideración
que fue detenido, según lo refirió el 12 de abril del 2019, es que en este momento la irrazonabilidad que señala la defensa en cuanto a que la prisión preventiva se ha excedido de manera irracional, pues resulta improcedente. Pues, como ya lo he precisado, nuestra Carta Magna en dicha fracción del numeral 20, apartado B, pues es clara en señalar que no podrá exceder de dicho plazo máximo. Por lo cual, ello aunado a que no se han variado las condiciones, es decir, es claro el artículo 19 constitucional en el sentido de que cuando el delito por el cual se le atribuye sea cometido con medios violentos, pues habrá lugar a la prisión preventiva oficiosa. Y en el caso no existe variación ni en cuanto a la ley ni en cuanto a dicha circunstancia. Es decir, que exista alguna circunstancia dentro de la causa por la cual se considere que el delito por el cual está siendo procesado pues no se haya cometido con medios violentos. Ahora, hace un momento también escuché que la prolongación del proceso deriva la irracionalidad de la medida porque no se justifica dicha prolongación por el ejercicio del derecho. Sin embargo, del derecho de defensa. He de decirle que el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con dicho numeral, con el numeral 20 constitucional, apartado B, fracción novena, pues señala que no se podrá exceder del tiempo, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso. Dice, y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de defensa del imputado. Cuando estamos hablando que hay prolongación de la prisión preventiva cuando el ejercicio de defensa, cuando hay un ejercicio de defensa, es decir, es la única excepción, pero en este caso no existe prolongación, tan es así que nos encontramos dentro de los plazos que señala la propia Constitución. Ahora bien, en cuanto a que hace un momento escuché que debe atenderse al artículo primero constitucional en relación a que se aplique lo más favorable, es decir, se atienda al principio pro persona, aplicándose lo más favorable al imputado. Sin embargo, no hay que perder de vista que primeramente pues deben de tomarse en cuenta dichas disposiciones constitucionales. En cuanto a que la Constitución no se encuentra, bueno, lo señalado por el abogado defensor en cuanto a que la Constitución no se encuentra adecuada con el numeral 133, porque dice que los tratados internacionales y tanto la Constitución son nuestra ley máxima. También he de decirle que existen ya diversos criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que precisamente la Constitución es nuestra ley máxima. Y si bien es cierto, debemos atender a lo señalado por los tratados internacionales de los cuales México es parte, lo cierto también es que cuando exista conflicto entre unos y otros, se debe de atender a lo que señala nuestra Carta Máxima. En este sentido, aunado a que no escuché en este momento que se hubieran variado las condiciones y que la razonabilidad a que hace referencia la defensa no se encuentra justificada hasta este momento por los argumentos ya vertidos, es que declaro improcedente la variación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le ha sido impuesta al imputado. Dicho lo anterior, pregunto, ¿existe